Mis hermanos y mis amigos, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, bendecimos, glorificamos el nombre del Señor cada día, les damos gracias, les damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración a nuestro Padre Celestial, porque solamente Él es merecedor de toda alabanza y de toda la adoración. Mis hermanos, voy a leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue. Así dice Jehová: cuando los castigue, caerán. Bendecido sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, mensajes al pueblo de Israel que le enviaba Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, a través de los profetas. Bendito sea Dios. Y el Señor le habla aquí al profeta Jeremías del juicio contra Jerusalén y Judá por su pecado, por haberse apartado de Dios, por hacer las cosas incorrectas ante la presencia de Dios. Sabe que el Señor, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, pero siempre el Señor les enviaba profetas, siempre les corregía, siempre les instaba a que se apartaran de su mal camino. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo de Israel estaba en una situación que no querían escuchar a la palabra de Dios, no querían escuchar el mensaje de Dios que enviaba por medio de los profetas. Y el profeta Jeremías aquí está en una situación y dice: ¿a quién hablaré? ¿A quién le voy a hablar? Es como si él le dijera: ¿a quién le voy a hablar tu palabra, Señor? Porque no quieren escuchar. ¿A quién hablaré para que oigan? Decía Jeremías aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí, la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. O sea, se avergonzaban de la palabra de Dios. Se avergonzaban de que quizás supieran que su Dios era Jehová, Dios de los ejércitos, y no querían escuchar. Y Jeremías decía: estoy lleno de ira, estoy cansado. Bendito sea Dios. ¿Qué decía Jeremías? Bueno, pues yo la hablaré sobre los niños, le hablaré a los niños en las calles, le hablaré a los jóvenes en las reuniones, a ver si me escuchan. Le hablaré en las plazas, bendito sea Dios. Decía Jeremías: porque desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, desde los más jóvenes hasta los ancianos, gloria al nombre del Señor, dice, cada uno sigue la avaricia, se habían vuelto a la avaricia, se habían vuelto a la fábula, cada uno buscaba lo suyo, cada uno hacía lo que quería hacer, menos la voluntad de Dios. No querían escuchar el profeta, no querían escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué decía Jeremías? Bueno, porque desde el profeta hasta el sacerdote, en aquel tiempo, todos son engañadores, todos eran engañadores. Se habían vuelto atrás, no escuchaban la palabra de Dios, engañaban al pueblo, no le hablaban verdad al pueblo. Bendito sea Dios. Y dice Jeremías
que en aquel tiempo pues los profetas y los sacerdotes dice que curaban las heridas del pueblo con liviandad. O sea, diciéndole al pueblo que iba a haber paz, que el Señor no le iba a enviar juicio, que el Señor no les iba a castigar. O sea, como le dijeran al pueblo, sigan como están bien, está todo bien. Es como si le dijeran, Dios es bueno, Dios es amor. Como mucha gente hoy en día dice, no, porque Dios es amor, Dios es bueno. Pero se olvidan de que Dios es fuego consumidor, de que Dios al hijo que ama castiga, de que Dios también castiga el pecado, de que Dios también es un Dios justo, real y verdadero y está viendo la maldad de la humanidad. Y se olvidan de que Dios no pasará por inocente al culpable, de que el que falla no quedará sin castigo. Entonces, dice el profeta Jeremías que le decían al pueblo, paz, paz. Pero no hay paz. ¿Cómo iba a haber paz si el pueblo estaba haciendo lo malo ante Dios? Si rechazaban el mensaje profético que le enviaba Dios al pueblo a través. Aquí vemos otra vez de Jeremías. Dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Hace Jeremías una pregunta. No, no se avergonzaban de haber hecho abominación ante Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Así estaba la condición del pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero ¿qué le dice el Señor a través del profeta Jeremías? Dice, bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los que caigan, caigan, dice Jehová. Entonces, mis hermanos y mis amigos, así era la condición del pueblo. Y aunque el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios, que Dios lo escogió para salvación, el Señor no le iba a pasar por alto sus pecados, sus maldades. Bendito sea Dios. Asimismo, hoy en día, el Señor no le pasará por alto la maldad y el pecado a ninguna persona. Dios no tomará por inocente al culpable. La gente no quiere escuchar el mensaje de Dios, o lo escuchan por un lado y les sale por otro, como dicen. No quieren corregir sus vidas. Bendito sea Dios. ¿Y qué pasará? Caiga quien caiga, pues bendito sea Dios. Si no se arreglan, si no se apartan de su pecado, no se apartan de su maldad, el día del castigo, el Señor no tomará por inocente al culpable. Así que mis hermanos, mis amigos, hermanos, vamos a aceptar la corrección de Dios. Si nos hemos desviado un poco del camino, vamos a volver al camino. Amigo, el Señor te ha mandado mensaje a través de predicadores, de la radio, de las redes, de la televisión, de un tratado, por el medio que haya sido, para que te arrepientas, te conviertas y haga lo bueno ante Dios. Si no lo hace, pues sabe que el Señor no te tomará por inocente. Dios es bueno, Dios es poderoso y es maravilloso. Pero hay que apartarse del mal, hay que escuchar la voz de Dios y ponerlo en práctica en nuestras vidas. No hay que rechazar el mensaje del profeta, el mensaje del predicador. Hay que escuchar la voz de Dios y apartarse de las cosas que a Él no le agradan. No estemos como estuvo aquel pueblo. Pues cuando le fallaban a Dios y el Señor le mandaba su castigo, se arrepentían y el Señor le tenía el castigo y restauraba el pueblo. Así, mis hermanos, mis amigos, el Señor es bueno y es poderoso. Solamente está esperando que te arrepientes y te conviertas. Él te perdonará y restaurará tu vida. Y nosotros, pueblo de Dios, sigamos firmes en los caminos del Señor, adorándole, bendiciendo, glorificando su nombre. Cada día corrigiendo cualquier cosa que tengamos mal. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que seamos dignos de obtener la salvación de nuestras almas. Nunca rechacemos, bendito sea Dios, nunca rechacemos la corrección de Dios a través del predicador, a través de su palabra. Nunca debemos rechazarla, sino mantenernos firmes en sus caminos, escuchar su palabra y hacer su voluntad. Así que mis hermanos y mis amigos, en esta hora, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.